Hola, hola, bienvenidos. Yo soy Joana Pérez, soy nutricionista dietista, entrenadora certificada y atleta wellness. Y el día de hoy te traigo un tema interesantísimo y se trata de los quemadores de grasas naturales. Y para eso nos hemos venido a las instalaciones de Bodybuilding Latino, quienes como siempre nos van a dar las mejores opciones a la hora de suplementarte. Así que acompáñame al consultorio y entérate de cómo puedes utilizar este tipo de productos. Antes de adentrarnos al tema de los quemadores de grasa, lo primero que necesito que entiendas es cómo se quema la grasa, para que de esta manera puedas aprovechar mucho mejor este tipo de suplementos. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que ese término quemar grasa no es exactamente como suena, no es que yo la voy a incinerar, ni la voy a derretir, ni ella va a salir derretida por otro lado, no. Para que la grasa salga de mi cuerpo o se reduzca la grasa, yo necesito oxidarla y utilizarla como fuente de energía. Además, para que esto ocurra, hay otros factores importantes, no solamente la suplementación. Entonces, ¿qué es la primera cosa que yo tengo que garantizar? Que mi alimentación concuerde con ese objetivo de pérdida de grasa. Y con esto quiero decir que esos macronutrientes estén idealizados para el objetivo, valga la redundancia, en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. En cuanto a cantidad, me refiero que debemos tener un déficit calórico de manera de que podamos gastar las reservas de grasa que tenemos, porque si yo estoy consumiendo lo que necesito o más de lo que necesito, entonces mi cerebro no va a mandar la señal de que necesito usar las reservas. Voy a usar lo nuevo que entra. Otra cosa que tengo que cuidar, además de ese déficit calórico, es la calidad del macronutriente. ¿Por qué? Porque si yo me excedo, por ejemplo, en carbohidratos refinados, voy a tener esa insulina allí todo el día danzando que no va a permitir que mi cerebro dé la señal de hay que oxidar grasas. Ok, dicho esto, otro objetivo importante para quemar grasas es el realizar actividad física, realizar ejercicio. Porque de nada me vale que yo movilice o que mi cerebro dé la señal de movilizar esa grasa si al final no va a ser utilizada. Entonces, esos son los factores más importantes. Para que el proceso de quema de grasa, oxidación de grasa, mejor dicho, ocurra, tienen que darse 3 pasos. Y estos 3 pasos son, número 1, la movilización de esa grasa. Número 2, el transporte de esa grasa a través de mi torrente sanguíneo. Y el número 3, que es el que nos interesa, es la oxidación o la quema o la utilización de esa grasa como fuente de energía. Entonces, para que se dé, tienen que ocurrir todos los pasos, no solamente uno de ellos. Entonces, la mayoría de los suplementos para quemar grasa actúan en el primer punto, que es el punto de la movilización de esos ácidos grasos. Entonces, es el primer paso. Quiero que entiendas eso. Por eso es que no hay productos mágicos que van a hacer que esa grasa desaparezca, sino suplementos que van a favorecer a que esa grasita sea utilizada. Entonces, dado a que los suplementos que vamos a hablar actúan en este punto de movilización, vamos a profundizar un poquito más por acá. En mi cuerpo hay 3 diferentes tipos de grasa. Tenemos la grasa subcutánea, tenemos la grasa visceral y tenemos la grasa intramuscular. Entonces, la grasa que a mí me interesa movilizar o utilizar es esa grasa subcutánea que nos deja ver lo que hay entre mi piel y mi músculo. Entonces, esa grasa subcutánea está formada por triglicéridos que están almacenados en mi adipocito o en mi célula grasa. Entonces, esos triglicéridos son moléculas muy grandes. Entonces, te voy a explicar de forma muy sencilla lo que tienes que saber para que
entiendas por qué este tipo de suplementos nos ayuda. Entonces, el triglicérido es una molécula grandísima, ¿verdad?, que está allí en el almacén. Para que ese triglicérido salga y sea utilizado, debe ser cortado, para que lo veas gráficamente, o degradado a partículas más pequeñas, a ácidos grasos. Entonces, ¿quién hace esos cortes o quién hace esa degradación? Pues la lipasa sensible a hormonas. Pero para que esta lipasa sensible a hormonas se active, debe recibir una señal a través de mi cerebro. ¿Y quién envía esta señal? Pues las catecolaminas. Las catecolaminas son la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, que seguro ya las has escuchado en otro momento. Entonces, yo necesito que esas catecolaminas se unan al receptor necesario para que esa lipasa sensible a hormonas se active. ¿Por qué digo receptor necesario? Porque en nuestro cerebro hay dos tipos de receptores. Están los receptores alfa y los receptores beta. Entonces, los receptores alfa inhiben el proceso de movilización de grasas o de quema de grasa, mientras que los receptores beta van a facilitar este proceso. Entonces, en resumen, para no hacerte el cuento más complicado, necesito catecolaminas, llámese noradrenalina, adrenalina o dopamina, que se unan al receptor beta para que de esta manera mi cerebro mande la señal y esa lipasa sensible a hormonas se active y degrade al triglicérido en ácidos grasos que van a ser liberados a mi torrente sanguíneo, donde se van a transportar hasta la célula que requiere esa energía, a donde se va a oxidar ese ácido graso que estoy enviando. Entonces, dicho esto, vámonos a lo que nos interesa, los quemadores de grasa. Existen diversos tipos de suplementos que te ayudan a utilizar las grasas o a quemar las grasas, pero el día de hoy te traigo dos provenientes de plantas naturales que tienen estudios y evidencia científica acerca de su eficacia. Y esos dos productos son la cafeína y la yohimbina. Entonces, vamos a empezar por la cafeína. La cafeína, que es una de las bebidas más populares a nivel mundial, de las más consumidas, es un estimulante de nuestro sistema nervioso central. Entonces, la cafeína tiene compuestos activos que van a facilitar la activación de esas catecolaminas. ¿La recuerdas? La adrenalina y la noradrenalina. Bueno, la cafeína va a activar esa vía. Además de eso, la cafeína, por su estructura molecular, que es muy parecida a la adenosina, va a inhibir o a bloquear esa sensación de fatiga a nivel cerebral. Por tanto, vamos a estar más alertas y vamos a rendir mejor. Y eso indirectamente también va a ayudar al proceso de mi quema de grasa, porque no solamente estoy dando catecolaminas a mi cerebro que finalmente van a mandar la señal a la lipasa sensitiva y todo aquello, sino que al darme más alerta y más estado de energía, me voy a mover más, por tanto voy a gastar más grasa. Entonces, ¿cuánto y cuándo debo utilizar la cafeína? Esta pregunta es muy importante porque tú dirás, ¿para qué voy a comprarlo en suplemento si puedo utilizar una taza de café? Pues no, por cada 100 gramos de café yo obtengo aproximadamente 40 miligramos de cafeína. Así que por eso una buena forma de llegarle a la dosis que necesito para recibir los beneficios es hacerlo a través de un suplemento. ¿Por qué? Porque la dosis recomendada es de 200 a 400 miligramos pre-entrenamiento o previo a esa actividad física. Puede ser de 30 a 50 minutos o a una hora antes de la actividad física. Realmente la cafeína entra muy rápido en sangre. A los 10 minutos ya va a estar en sangre, pero el momento tope donde vamos a sentir esa activación es a partir de la primera media hora. Entonces, ¿cuándo no puedo utilizar cafeína? Cuando soy sensible, cuando tengo antecedentes de sensibilidad. Si yo me tomo una taza de café y me quita el sueño, estoy diciendo que una taza de café tiene 40 miligramos. Entonces, evidentemente, yo no puedo usar un suplemento que tenga 200 miligramos de cafeína.
Otro factor importante por el cual no se puede usar la cafeína es que tengas algún padecimiento cardíaco o estés utilizando algún medicamento donde la cafeína te va a afectar. En cuanto a efectos secundarios, la verdad es que la cafeína tiene muy pocos efectos, excepto que te pases de la dosis. Para pasarte de la dosis tendrías que consumir como de 600 a 1200 miligramos, de acuerdo a tu tolerancia, ¿no? Y los efectos que te puede dar es una especie de taquicardia, irritabilidad. Recuerden que es un activador de mi sistema nervioso central. Entonces me voy a poner más irritable, voy a estar muy nervioso. Esos serían los efectos secundarios, pero es muy raro que pase, al menos que seas muy sensible a la cafeína. Entonces, en Bodybuilding Latino tenemos dos presentaciones de cafeína. Tenemos la presentación de Nutres, que es Caffeine 200. Esta presentación trae 200 miligramos, pero es de forma líquida, por tanto va a entrar como un poquito más rápido al torrente sanguíneo. Mientras que también tenemos la opción de cafeína de NutraBio, que trae igual 200 miligramos, pero esta sí viene en polvo. Ambas opciones están disponibles y cualquiera de las dos te puede servir. Vámonos ahora con la Yoinvina. Ok, ahora nos vamos con este suplemento que es proveniente de una raíz de un árbol africano y se trata de la yoinvina. La yoinvina fue un suplemento que inicialmente fue utilizado para potenciar la sexualidad del hombre, es decir, para mejorar la potencia sexual del hombre. Y luego se dieron cuenta de que tenía beneficios a la hora de la oxidación de grasas o la utilización de estas grasas. ¿Por qué? Porque la yoinvina actúa como bloqueador de los receptores alfa, específicamente los receptores alfa 2. ¿Te acuerdas que te dije que nuestro cerebro tenía dos receptores, que uno facilitaba y otro inhibía? Bueno, los que inhiben son los receptores alfa, y la yoinvina lo que va a hacer es bloquear estos receptores para facilitar la utilización o para facilitar la señal de quema de grasa o movilización de grasas. Entonces, ¿cuánto y cuándo puede utilizar yoinvina? La dosis recomendada de yoinvina es de 0.2 miligramos por kilogramo de peso. Así, por ejemplo, si yo peso 70 kilogramos, eso multiplicado por 0.2 me va a dar 14 miligramos al día. Mi recomendación es que si no has usado nunca la yoinvina, vayas de a poco. Así te correspondan 14, 15 miligramos, no vayas a usar el primer día esta dosis, sino que ve aumentando progresivamente de 5 miligramos en 5 miligramos, mientras tu cuerpo se adapta un poco a la sensación, porque vemos personas más sensibles que otras a la yoinvina, así que lo mejor que puedes hacer es hacerlo de manera progresiva. Si ya tienes experiencia o eres más experto con el tema de este tipo de estimulantes, puedes utilizar tu dosis sin ningún problema. Entonces, ¿cuándo no puedo utilizar yoinvina? Cuando soy una persona que sufre de ataques de ansiedad, cuando soy una persona depresiva, cuando soy una persona bipolar, cuando tengo hipertensión o problemas cardíacos. Sobre todo si uso medicación para tratar estos padecimientos. Definitivamente si eres de esas personas, la yoinvina no es el suplemento para ti, porque es muy peligroso que combines este tipo de cosas. Entonces, aquí en Bodybuilding Latino tenemos dos opciones. Tenemos el Yoinve y la yoinvina. Te preguntarás cuál es la diferencia. Bueno, el Yoinve realmente es para personas más avanzadas porque es muchísimo más fuerte, porque trae la planta como tal, el extracto de yoinve como tal. Y obviamente ahí adentro va la yoinvina. Aquí tenemos 100 miligramos de yoinve, lo cual nos va a dar 4 miligramos de yoinvina. Entonces, este es un suplemento para personas más avanzadas. Así que si no tienes experiencia, te recomiendo que te vayas mejor a la yoinvina, que también es de NutraBio, ambas son de NutraBio. Esta trae solamente la yoinvina HCI y trae 3 miligramos. Entonces, tienes que hacer la suma de cuánto te corresponde y cuántas cápsulas debes utilizar. Ahora te tengo otro datico. Ok, ya hablamos de la cafeína y hablamos de la yoinvina y ambos tienen efectos maravillosos a la hora de facilitar la quema de grasa, pero hay estudios que también demuestran la sinergia entre estos dos. ¿Qué quiere decir eso? Que los puedo combinar. Entonces, ambos, como les dije, van a liberar catecolaminas, o sea, van a enviar
el mensaje de movilizar grasas. Pero recuerden que la yoimbina les dije que actuaba sobre los receptores alfa 2 que van a facilitar esa quema de grasa, y la cafeína actúa sobre los receptores de la adenosina, bloqueando la sensación de fatiga. Entonces es la combinación perfecta. Voy a querer moverme más porque mi cerebro no va a sentir que estoy fatigado. Ese moverme más va a implicar más utilización de energía, y esa energía ¿de dónde va a salir? De la grasa, porque ya la facilité con la yoimbina. Así que estos dos productos pueden utilizarse juntos y van a hacer sinergia. Eso sí, esta combinación es recomendada para aquellos que estén un poco más avanzados. Si no has usado ninguno de los dos, no vayas a empezar utilizándolos juntos, ¿ok? Entonces, ambos productos puedes encontrarlos a través de nuestra página web, que es www.bodybuildinglatino.com. Y muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo. Espero que te haya quedado muy claro cómo es el proceso de utilización de grasas, y ahora sí puedas sacarle el total beneficio a estos quemadores naturales. Recuerda que todos los productos que viste en este capítulo puedes encontrarlos a través de www.bodybuildinglatino.com o en sus principales sucursales. Y si te interesa profundizar un poquito más en el tema, también puedes seguirlos a través de @bblatino507 por el Instagram. Gracias por acompañarnos.